Bueno, lo manejo un poco más con los hijos y también con la cierta idea de qué tipo de rol tiene cada integrante en la familia. No solo de tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres el hijo, tú eres la hija, los nietos y demás. No, no, no. O sea, ¿qué haces dentro de tu familia? ¿No? Un ejemplo. Si, si tu paciente llegas en tu familia, llegas a tu casa, empiezas a discutir, una vez llegado con tu hermano o tu hermana, y tus papás, en lugar de reducir el conflicto, lo empeoran, recriminándote a ti que tú vas llegando, entonces obviamente tú te vas a empezar a enojar, vas a empezar a actuar de cierta forma que ya tienes aprendido, ¿no? Es un poco lo que llega a suceder. Visto desde el punto de vista cognitivo-conductual, esto sería un condicionamiento. El resultado de un condicionamiento que tiene que ver con qué? La repetición constante de un entorno. Por ejemplo, en este caso que les comento de que vas llegando y empieza el conflicto, si tú ya tienes la costumbre de que una vez pones un pie dentro de tu casa, alguien te va a gritar, desde antes de abrir la puerta, te vas a estar preparando, te vas a estar molestando, porque sabes que abriendo la puerta empiezan los gritos. ¿Qué pasa entonces si a la hora de hacer toda esta misma dinámica cambia una cosa? Todo lo demás cambió. Un ejemplo, y vamos a verlo como lo más sencillo de esto, es abres la puerta, empiezan a gritarte y no respondes. Te vas a tu cuarto, te encierras, o vas al baño y te encierras. El grito va a seguir, sí, pero les va a sacar de onda. Espérate, no me respondió. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Sales del cuarto y te van a preguntar primero, ¿qué pasó? ¿Por qué no me respondiste? Y si tú no das un motivo claro, una de dos, o te vuelven a gritar lo que te gritaron una vez que entraste, o simplemente se alejan, porque ya no existe la misma dinámica. Cortaste la corriente que estabas manejando. Al día siguiente, nuevamente, abres la puerta, te van a gritar y lo ignoras. Otra vez se van a sacar de onda. Y así sucesivamente. Llegas a hacerlo, llegas, abres, gritan, te vas. Abres, gritas, te vas. Hasta que va a llegar un día donde antes de entrar, no vas a estar enojándote, no te vas a alterar. Al contrario, ya te estás mentalizando de voy a escuchar el grito, me voy a ir a mi cuarto, voy a hacer esto, checar esto, checar esto. Ya ocupaste tu mente en otra cosa, abres y no hay grito, porque ya las personas que están dentro saben que no van a tener una respuesta de parte tuya. Cambia la dinámica. Todo todo el núcleo familiar se condicionó a una nueva situación. Entonces, es ahí un poquito se puede ir trabajando esta parte. O sea, que digamos que en lugar de ver la misma película 20 veces, de repente esta película tuvo algo distinto. Y eso distinto va haciendo que veas una nueva película prácticamente, poco a poco. Así es. Y aquí sí ya te podría decir que es algo que he notado en la mayoría de mis pacientes. Cuando hacen este tipo de cambio, a pesar de que no sea algo tan explosivo, tan notorio, la familia al poco tiempo sí les marca esto. Oye, espérate, ¿qué te pasa? No eras así. Y si preguntan ellos, bueno, ¿qué hay de distinto? Ya no hay conflicto. Y es lo raro, porque se habían acostumbrado a vivir en conflicto. Entonces, que de casi un momento a otro,
dejará de existir, hasta lo empiezan a extrañar. Y eso, por ejemplo, me parece que luego puede, digo, ahora sí que teniendo ahí un poquito la situación de el cambio de enfoques, eso puede ser que de repente el conflicto se vaya a otra parte. Sin embargo, lo que mantenía la molestia en casa, lo que hacía que de repente hubiera ese foco rojo, desaparece. Quizás el problema se fue a otro lado, se puede trabajar ese otro sitio, pero por lo menos ya hiciste que algo calmar a la persona, que la persona ya tuviera otro enfoque de esta forma de llegar a casa, ¿no? Como tú la pones. Entonces, en Ujú. cierto sentido, vas cambiando un poco cómo se desenvuelve la persona dentro de la familia, aunque de repente puedan quedar ciertos residuos de esta situación. Así es, y siempre van a quedar. O sea, con ningún modelo vamos a eliminar por completo todo, ¿no? Lo único que vamos a hacer es que se modifique algo para que la experiencia de esta persona, del paciente, pues sea algo un poco más ameno a lo que tenía anteriormente. Ok. Y por ejemplo, en ese sentido, usualmente, ¿qué es lo más común que llegas a trabajar en parejas? ¿O cuál es el conflicto que tú has notado que se repite regularmente? Ok. Con respecto a parejas, algo que he notado es muy común, así como demasiado común, es la falta de comunicación. Nuevamente, era esta parte que te mencionaba. Doy por hecho algo, pero ese doy por hecho es por las experiencias previas y por las relaciones que han visto. Y no necesariamente de la familia, sino luego hasta de las películas, ¿no? Por ejemplo, esta situación de que en las películas americanas empiezan a salir, empiezan a ser novio y novia, y chin, se les fue todo. O sea, se olvidaron de que alrededor hay más mujeres, hay más hombres. No, ya no existen. Ya, ya solo tengo ojos para ti, ¿no? El dar por hecho de que, por ejemplo, esto hasta parece chiste, ya es un chiste muy usado. Yo, hombre, voy a saber leer tu mente. Ok. Entonces, cada vez que me dices, estoy bien, no me pasa nada, yo tengo que saber por qué estás mal. O sea, en todo el día nunca te vi. O sea, en la mañana te vi, estabas bien, llego en la noche, estás enojada y no sé por qué. No, doy por hecho, mujer, que tú, hombre, tienes que saber qué tengo. E incluso el dar por sentado o seguir un poquito esta idea de la cuestión género. Soy mujer, entonces, cuando un hombre me pregunte qué tengo, no tengo que decirle. Él tiene que adivinar. O yo en algún momento, cuando me enoje porque no adivinó qué es lo que tengo, le diré, nada más. E igualmente, con respecto a los hombres, yo soy hombre, no tengo que demostrar afecto y el poco afecto que tengo que mostrar es para conseguir algo de mi pareja, Ok. ¿no? E incluso hasta eso preocupa, porque si te pones a buscar en redes sociales, hay muchos videos, luego hasta imágenes de, de justamente hombres que dicen, es que yo tengo muchos problemas, que no sé qué, que estoy muy decaído, estoy triste, estoy deprimido, pero recuerdo que soy hombre y me levanto. Y aunque no, espérate, ¿por qué? ¿Por qué un hombre tiene que hacerlo? ¿No? Es un poquito ese tipo de dificultades que existen, tanto dentro de las relaciones como de forma individual. Ok. Y Y bueno, disculpa que te interrumpa, porque ahorita dices algo que me llama mucho la atención, en el sentido de que justamente estamos hablando de cosas que se toman como un chiste la mayoría del tiempo. Y el ejemplo que das me parece que es sumamente claro, esto de, bueno, yo como mujer no te voy a decir nada, tú como hombre tienes que adivinar, ¿no? Y justamente, ¿no? Me parece que si nos metemos a redes sociales, no va a tardar el meme que sale de esto, por ejemplo. Pero me parece que no es algo que tengamos que dejar justamente en ese punto, ¿no? Como el punto de un chiste. Porque estamos hablando de que hay alguien, hay una figura que está imposibilitada de decir algo
Y hay otra que tampoco puede decir otra cosa. Estamos hablando de que este chiste, si lo convertimos en algo un poco más serio, hablamos de que hay alguien que no debe de hablar, que no debe de quejarse, y hay otro que de seguro tiene que saberlo todo, al menos en este sentido. O sea, y me parece que aunque normalmente esto se ve en la cotidianidad, como tú bien mencionas, al final termina siendo un gran problema. Y quizás no es un problema, al menos desde mi perspectiva, que esté en esa mujer, en ese hombre, sino como lo mencionas, sino porque se espera de mí cierta situación, cierta forma de hacer un vínculo con el otro, aunque yo sí quiera a lo mejor decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Me siento mal por esto, no voy a poder. Y la otra persona quizás aunque diga, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero decir todo lo que siento por ti, pero tampoco voy a poder, ¿no? Me parece que esto que estás tocando en este punto es muy importante, quizás sacarlo un poquito de este contexto de chiste, y me gustaría saber, ¿tú qué piensas de este punto? Nuevamente, como te mencionaba, y si te das cuenta, es esta situación del hablar. No puedo comunicarlo, no lo puedo hablar. Entonces la forma en la que lo expreso es justamente el chiste. Me parece que es uno de los problemas que no solo existen en México, o sea, no solo existe en la Ciudad de México, no solo existe en México el país, existe a nivel mundial. No hablo, no comparto mi idea y obviamente las otras personas se hacen una idea equivocada o malentienden a lo mejor mi opinión por no comentar lo que realmente pienso y por ende cuando en serio demuestro lo que pienso, lo que opino, se molesta. Okay. Existe el enojo, existe la molestia, entonces la relación se dificulta y hablándolo específicamente en parejas, termina. Llevándolo a familias, existe un conflicto, ¿sabes qué? Ya no te quiero volver a ver, no te trato, ¿no? Entonces, creo yo que es incluso uno de los problemas psicosociales más grandes que existen actualmente. ¿Qué tan común es encontrarte esto en la clínica? Digo, finalmente me parece que es un punto donde todo el mundo nos hemos puesto en algún momento, que de repente no decimos algo porque suponemos una cosa, no decimos algo porque creemos que vamos a regarlo, pero qué tanto estos accidentes, por así decirlos, realmente se convierten en un problema grave. Mira, te podría decir, no he llegado vamos, como a tener una gran cantidad de pacientes, pero de menos de 10 pacientes que he llegado a ver, solo uno no ha empezado con un problema de comunicación. Ok, Entonces, ahora sí que es muy problemático este asunto y es muy común, incluso en ocasiones hasta darte cuenta. Paciente que llega, paciente que no quiere tanto que tú le digas algo o que no es que continúe yendo porque le gusta cómo trabajas. No, va porque escuchas, porque permites que se exprese. Entonces, una sesión de una hora, 35, 40 minutos, a veces hasta los 50, habló solo el paciente y te explicó toda su vida. Entonces, es algo bastante problemático y muy común. Nos enseñan cómo comunicarnos. Nos enseñan cómo hablar, sí, pero no cómo comunicar. Entonces, cuando realmente quieres comunicarle una idea, un pensamiento, una opinión a la otra persona, es muy difícil, pero sí es algo posible. Entonces, por dar un ejemplo, eh, a la hora de dar una opinión a aquellas personas que van iniciando, siempre hay que considerar, o siempre considero, mejor dicho, la situación de, a ver, espera, ¿cuál es la corriente? ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo puedo
yo expresarle la opinión o las opiniones, que en ocasiones son varias, sin que sienta que su esfuerzo fue en vano. Okay. ¿No? Es un poquito lo que he llegado a trasladar del campo clínico a allá al campo en equipo laboral. Y justamente, ahorita que vas tocando la parte ya laboral, tal cual, hablarlo así, en este sentido, no me gustaría dejar de lado que también has pasado por esa parte, por la parte laboral, pero no solamente en lo que hemos coincidido, que es la dirección de equipos de trabajo, sino que también has estado en esta parte de recursos humanos, que me parece que es un campo, al menos desde mi perspectiva, muy diferente al campo clínico. Sin embargo, debe de haber algo que haya impactado en tu visión clínica al momento de haber ejercido los recursos humanos, pero me parece que quizás también me gustaría saber si hay algo de esta otra zona que pareciera tan alejada a la clínica, si hay algo de ahí que has intentado rescatar o que haya impactado tu forma de ejercer la clínica. Ok. En un primer momento, de hecho, yo consideraba que no había impactado justamente cuando estaba todavía empezando en este campo de recursos humanos, pero fue entonces que me di cuenta que la situación de selección de personal, así que reclutamiento y selección, tiene mucho que ver con las primeras 2, 3 sesiones que se llevan en la clínica, que es justamente la entrevista, el recabar información personal. Entonces sí, las primeras entrevistas que hice para contratar personal, empecé a aplicar ciertos conocimientos que ya tenía del área clínica, que fue como justo el hacerle las preguntas que ya eran más personales, observar su comportamiento, ver cómo reaccionaban, notar si a lo mejor después de su respuesta había un movimiento medio raro, y ya con eso basarme si escribir o anotar algo más, o dejarlo nada más con la información que me estaban proporcionando. Y de a la forma inversa también. En un inicio, con mis primeros pacientes, mi forma de presentarme, de relacionarme con ellos, llegaba a ser un tanto rígida, ¿no? Vamos, educación institucional, que dice, los profesionales son muy rectos, no se ríen, no comparten ideas, no comparten experiencias. A la hora de estar con otra persona, siempre tienes que ser recto y vestirte impecable. Si Okay. vas a exponer algo personal, tiene que ser muy mínimo, que es más que casi ni lo note la otra persona, ¿no? Y fue algo que noté aquí justamente durante las entrevistas. Mientras más rígido me ponía, menos información o más difícil me era el solicitarle ciertos datos, a pesar de que llevaba un formato específico. Cuando empiezo a relajarme, a relacionarme con las personas, estas se soltaban, se abrían completamente, y en ocasiones les hacía una pregunta que no tenía que ver con el trabajo, y me respondían 5 preguntas que venían en el cuestionario sin yo habérselas hecho directamente. Entonces, llego a clínica, llego al consultorio, me porto un poco más abierto, más casual con los pacientes, y se empiezan a abrir, se empiezan a sentir más cómodos, y a la vez incluso llegan a decirme, me gusta estar aquí porque me agrada la dinámica. Okay. ¿No? Entonces, sí, es un poco lo que he llevado de un lado a otro. Este tema me parece que es algo bastante interesante. Creo que no es de esas cosas que se lleguen a hablar quizás abiertamente, quizás por los círculos en los que usualmente me muevo. No sé si tú lo has escuchado, pero al menos siempre tenemos esa visión, ¿no? De que lo clínico y lo de RH de alguna forma están peleados. Pero tú que has estado en ambos campos, me parece que es justamente como lo mencionabas en un inicio. Tengo el campo del psicoanálisis, tengo el campo de lo cognitivo-conductual. ¿Cómo le hago para migrar esta información hacia acá y adaptarla a lo que esto pide? ¿Y cómo le hago para lo que hay aquí, migrarlo para acá
adaptarlo a lo que pide y usarlo. Entonces, me parece que esto que tú me estás poniendo aquí sobre la mesa y que estás compartiendo con el resto de las personas que nos están escuchando es sumamente importante, porque nos habla de adaptar el conocimiento, de que el conocimiento no es algo rígido, que el conocimiento no es algo que se quede estancado en algún lugar y sea la única forma de entenderlo. Me parece que lo que vas haciendo aquí es intentar abrir un poco más el sentido de lo que quizás aquí se entiende, cómo lo puedo entender acá y viceversa. Entonces me parece una labor muy interesante esta de poder ligar el conocimiento, adaptarlo, quizás no crear en sí mismo puentes, por ejemplo, como lo estábamos comentando con el capítulo anterior, pero sí cómo crear una importación de conocimiento. Me parece sumamente interesante tu propuesta clínica. Bueno, en ese sentido me parece que ya tienes una forma, ¿no? Ya tienes un camino que seguir. Me parece que si seguimos compartiendo espacios, CleanMind y Mac, y en quién sabe cuántos en el futuro, vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido. Y nada, amigo, te agradezco muchísimo haberte tomado un espacio para compartir esta pequeña charla conmigo, para poderle compartir un poco de tu trabajo a las personas que poco a poco se van sumando a este proyecto de voces clínicas. Me gustaría saber dónde te pueden encontrar en redes sociales. Bueno, por el momento, pues no, mis redes sociales están medio limitadas. Aún así, pues de vez en cuando subo algún que otro video eh, este, medio en anonimato, ahí en TikTok, como Psico Spider. Igual Ok. pueden ir a verlo, a brindar alguna que otra pregunta, opiniones, todo se acepta. Y en un futuro, pues quizás ya anden encontrando igualmente alguna página más personal. Revelaste tu identidad secreta de Spider en este espacio. Sí, pues ya, digo, mínimo para ir creciendo tantito ahí también. Ok. Muchísimas gracias, Dani. ¿Algo más que quisieras compartir con el público? No, no, por el momento no. Creo que ya, ya se ha dicho lo suficiente. Lo que sí es que a final de cuentas hay que considerar que muchas veces pensamos en nosotros mismos de una forma muy negativa. Es válido que en momentos recurramos a alguien más para pedir una mano o pedirle de favor que nos ayude a ver lo positivo de nosotros. No es malo pedir ayuda.